Ser Eucaristía con Jesús. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús y hoy vamos a hacer este programa que se llama 5 historias que quizá no sabías sobre el Santo Rosario. Y sí, porque pues estamos en el mes del Rosario y además pues sabemos mucho, a veces sabemos un poco menos sobre las historias que han acontecido, sobre todo cómo vino el Rosario al mundo. Y muchos saben que vino a través de Santo Domingo de Guzmán, pero pocos saben que el día que Santo Domingo de Guzmán iba a predicar por primera vez con el Santo Rosario, hubo una tormenta, hubo un temblor, hubieron rayos y relámpagos y la gente estaba aterrada, esa es la palabra. Y aquí la historia. En el siglo XIII estaba el Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores, llamados dominicos, quien difundía en este mundo de Francia, le estaba tratando de evangelizar a los albigenses que eran cátaros. Y ellos habían fundado esta iglesia de los cátaros, que era una herejía. Entonces el Papa va a mandar a Santo Domingo de Guzmán a evangelizar a estos cátaros en Francia, en el sur de Francia. Y tristemente, Santo Domingo, a pesar de sus esfuerzos, de sus penitencias, de sus flagelos, que él se autoflagelaba, no conseguía grandes conversiones. Entonces, un día desesperado, se va a ir a la montaña durante 3 días de oración y ayuno. Se le va a aparecer la Santísima Virgen, Nuestra Señora del Rosario, y le va a decir: ¿sabes tú, mi querido Domingo, de qué arma se ha servido la Santísima Trinidad para reformar el mundo? Oh, señora, respondió él, vos lo sabéis mejor que yo, porque después de vuestro Hijo Jesucristo, fuisteis el principal instrumento de nuestra salvación. Ella añadió: pues sabes que la pieza principal de la batalla ha sido la salutación angélica, que es el fundamento del Nuevo Testamento. Por tanto, si quieres ganar para Dios esos corazones endurecidos, reza mi salterio. La Virgen reveló: solo si la gente considera la vida, muerte y gloria de mi Hijo unidas a la recitación del Ave María, los enemigos podrán ser destruidos. Es el medio más poderoso para destruir la herejía, los vicios y para motivar la virtud, para implorar la misericordia divina y alcanzar la protección. Los fieles obtendrán muchas ganancias y encontrarán en mí a alguien siempre dispuesta y lista para ayudarles. Entonces el santo se va a levantar y va a dirigirse a esta catedral en donde él predicaba. El santo se levanta muy consolado y se dirige a la catedral. En el momento en que él llega a la catedral para predicar con el Santo Rosario, en ese momento las campanas van a ser repicadas una y otra vez. Y se dice que fueron los ángeles los que repicaron las campanas. En ese momento empieza una gran tormenta, hay un temblor, se oscurece el cielo y relámpagos y centellas. En ese momento la gente queda apanicada y por supuesto que su corazón y su alma estaban muy dispuestas a escuchar a Santo Domingo de Guzmán. Quería el cielo con estos prodigios promover esta nueva devoción del Santo Rosario y hacer que se le conociera bien. La tormenta cesó al fin por las oraciones de Santo Domingo y continuó su discurso y explicó con tanto fervor y entusiasmo la excelencia del Santo Rosario que casi todos los moradores de Tolosa le abrazaron, renunciando a sus errores, a sus herejías y viéndose en poco tiempo a un cambio de vida y un cambio de costumbres en esa ciudad. Imagínense lo que sucedió en el momento en que la Santísima Virgen le revela este regalo para el mundo entero, que es la devoción del Santo Rosario. En el segundo, ¿usted sabía que la Virgen de Guadalupe estuvo en la batalla de Lepanto? Pues aquí la historia. Fíjense que en el año 1569 el Papa Pío V vio que la cristiandad en Europa peligraba muchísimo. En ese momento los musulmanes estaban invadiendo Europa. Tristemente los reyes católicos estaban divididos. Es por eso que el Papa Pío V, viendo la necesidad urgente, le pide a toda la cristiandad, especialmente en Europa, que se pongan a rezar el Santo Rosario para pedir la gracia de que se defienda nuestra fe, la fe católica. Ya para 1571 se establece la primera defensa contra los musulmanes y esta va a estar compuesta por los estados papales, por Venecia, Génova y España, y liderada por Juan de Austria.
Esta batalla de Lepanto se va a llevar a cabo un 7 de octubre. Se cree que las fuerzas de los musulmanes eran por mucho el doble o más de elementos que los que tenían los cristianos. Sin embargo, resulta que por medio de una disputa que hay con respecto a las verdaderas apariciones de la Virgen de Guadalupe en Nueva España, es por lo cual va a ganar esta familia esta imagen que fue donada por el arzobispo Montúfar a Felipe II. Entonces vemos aquí que la presencia de la Santísima Virgen de Guadalupe durante la batalla de Lepanto pues va a ser importantísima, sobre todo porque en este momento es cuando la Virgen va a mostrar el poder del Santo Rosario y la victoria que va a ser contundente de parte de las naves católicas. El Papa Pío V va a atribuirle el éxito al Santo Rosario y es por esto que a partir de este día se le va a llamar la Virgen de las Victorias, ¿sí? A la fecha del 7 de octubre se le va a atribuir la fiesta de la Virgen de las Victorias. Ya más tarde va a cambiar a Nuestra Señora del Rosario. Sabemos perfectamente que fue la victoria debido a que el Papa Pío V puso durante 2 años a rezar a la cristiandad de Europa por esta causa. ¿Sabía usted que la Basílica de Nuestra Señora del Rosario en Pompeya es uno de los santuarios más visitados en Italia? Pues bien, aquí la historia. San Bartolo Longo, santo el día de hoy, va a nacer en una familia muy católica en el siglo XIX. En ese entonces, esta familia va a rezar el rosario todos los días, pero cuando él tiene apenas 10 años, su mamá va a morir. Entonces, él va a ser muy descuidado en la fe. En 1863, cuando él estaba cursando los estudios en la universidad, un profesor le va a inducir muchos sentimientos anticlericales y contra la Iglesia Católica. Esto va a dar pie para que más tarde él entre en el camino del satanismo. Él se va a ordenar sacerdote satánico y va a ejercer este sacerdocio durante 2 años. Pero va a ser un amigo de toda la vida de su familia, Vincenzo Pepe, un buen católico, que viéndole demacrado le va a decir: vas a morir en el manicomio y además te vas a condenar para toda la eternidad. Entonces es cuando Bartolo va a vivir verdaderamente un arrepentimiento de sus pecados y va a ir a una confesión sacramental y en ese momento va a dar un cambio tremendo en su vida. Y ese cambio lo va a llevar a arrepentirse verdaderamente de haber predicado a Satanás, de haber sido un sacerdote satánico, por lo cual él va a comenzar a evangelizar. ¿Y qué creen? Él se va a desplazar a Pompeya. ¿Por qué se va a desplazar a Pompeya? Pues en ese entonces Pompeya todavía estaba muy desconocida las ruinas. Recordemos que en el año 79 va a haber una explosión del volcán Vesubio, en donde por medio de esta erupción se va a desaparecer la ciudad. En ese entonces, pues simplemente va a dejarse de visitar esos lugares sepultados por las cenizas del Vesubio y es hasta el siglo XVII cuando van a empezar a hacer las primeras investigaciones sobre esta ciudad que está sepultada en las cenizas. Pero ya para el siglo XIX se va a ir a vivir una comunidad de gente muy humilde, gente trabajadora, que por cierto, pues eran pues, los círculos estos miserables que se crean alrededor de las ciudades. En ese entonces, Bartolo sabe que su pecado ha sido grande y decide ir a evangelizar esos lugares ahí en Pompeya. Cuando llega a Pompeya, él va a escuchar en un sueño que le dicen: salva a esta gente, Bartolo, propaga el rosario, haz que recen. María prometió la salvación a quienes lo hagan. Y entonces Longo va a saber que su pecado es enorme, es decir, todo lo que él había propagado del demonio. Entonces decide ir por unos rosarios a Nápoles para con estos rosarios empezar esta labor de evangelización. Él va a llevar a las personas de esta ciudad de Pompeya a los sacramentos, pero en ese momento no había ningún sacerdote en Pompeya. Entonces, cuando él conseguía que la gente tuviera el sacramento del bautismo, primera comunión y matrimonio, pues traía sacerdotes. Pero cuando llegó el momento de la confirmación, tuvo que traer al obispo. Y entonces, cuando está el obispo ahí, le pide al obispo que por favor
le ayude a inaugurar una capilla en honor a Nuestra Señora del Rosario. Y para su sorpresa, el obispo le dice, no va a ser una capilla, va a ser una iglesia. Y es por esto que en el año de 1875 llega por primera vez a Pompeya el cuadro de la Madonna del Rosario, tan conocido el día de hoy. Un día antes de la inauguración de la capilla que se hizo para esta iglesia, Bartolo Longo no tenía ninguna imagen, pero sin embargo alguien le hace este regalo y va a ser este cuadro tan milagroso que se va a crear una fama inmediatamente por todo Nápoles de los milagros que concede este cuadro. En este cuadro vemos a la Santísima Virgen entregándole el Santo Rosario a Santo Domingo y por otro lado a Santa Rosa de Lima. Entendamos que estamos en Italia, siglo XIX, y deciden borrar a Santa Rosa de Lima y poner a la patrona de Europa, a Santa Catalina de Siena. Bartolo se da cuenta que difundir el rosario y predicarle a los campesinos es la mejor manera de evangelizar, y es por esto que va a crear un periódico para expandir la devoción y evangelizar, creando una novena del rosario de la que se han hecho 900 ediciones en 22 lenguas. También una de sus obras va a ser los 15 sábados del Santo Rosario, que era una devoción que él propagaba en donde invitaba a la gente a los sábados comprometerse a rezar los 15 misterios del Rosario. Pues este apóstol, que hoy en día se le conoce como apóstol del Rosario, ya vimos la historia, este apóstol fue satánico y gracias a esta conversión se va a lograr este santuario hoy tan visitado por todo el mundo en Pompeya. En 1876 se pone la primera piedra del santuario. El 8 de mayo de 1887, el cardenal Mónaco de la Valletta le coloca una diadema de brillantes a esta imagen bendecida ya por el Papa León XIII, y el 8 de mayo de 1891 se lleva a cabo la solemne consagración del nuevo santuario de Pompeya. Y ahora vamos a otra historia. Esta historia es mucho más actual. Esta historia es en Nigeria y le va a suceder a el obispo Oliver Dashe Doem. ¿Sabía usted que el obispo Oliver Dashe Doem de Maiduguri recibió hace 3 años un mensaje de Jesús dictándole un rosario para los cristianos perseguidos? Pues esta historia es tan reciente que sucedió apenas hace 3 años. En Nigeria resulta que hay un brazo ejecutor de parte de un grupo islámico llamado Boko Haram. Y este Boko Haram ha hecho atrocidades por todo África, especialmente en Nigeria. Boko Haram, por donde pasa, deja miseria. Él se dedica a dejar todo incendiado, mata gente, viola mujeres, etc. Es alguien que, por supuesto, es muy temido en estos tiempos en Nigeria. Y estaba este obispo en oración pidiéndole a Dios que le ayudara contra esta invasión que venía de parte de Boko Haram a su diócesis. En ese momento el obispo nos va a narrar. Hacia el final del año pasado, yo estaba en mi capilla ante el Santísimo Sacramento rezando el rosario y de repente el Señor apareció. Jesús no dijo nada al principio, pero extendió una espada hacia él y a él, a su vez, extendió la mano para tomarla. Tan pronto como recibí la espada, se convirtió en un rosario. Y agregó que Jesús entonces le dijo 3 veces, Boko Haram se ha ido. Yo no necesito ningún profeta para que me dé la explicación, él dijo. Estaba claro que con el rosario sería capaz de expulsar a Boko Haram. Y así sucedió. El obispo se dedicó a propagar el rezo del Santo Rosario y desde entonces, hoy en día, la diócesis se ha librado de la presencia de Boko Haram. Además, ha sido un refugio para muchos habitantes de esa zona. Dice, el terrorismo de Boko Haram se ha cobrado la vida de más de 11,000 nigerianos y, sin embargo, este lugar ha sido un refugio desde hace 2 años, nos cuenta el obispo Dashe Doem. Dice que el ejército de Nigeria ha sido expulsado a la insurgencia de sus últimos reductos. Entonces el obispo aquí nos narra la importancia de rezar el rosario y cómo en estos tiempos apenas
Él ha vivido este refugio protegido por María. Y Él nos va a decir, antes los miembros de Boko Haram estaban por todas partes, pero ahora no están en todas partes. Han sido empujados a los bosques. Boko Haram pronto se esfumará, sobre todo debido a las oraciones de la gente. Y según el obispo, el crédito lo tiene María. ¿Sabía usted que el famoso exorcista Gabriel Amor reveló poco antes de su muerte el arma poderosa con el cual él expulsó tantos demonios? Él es el famoso exorcista Gabriel Amor. Y el padre Gabriel Amor nos va a revelar esta arma poderosa, el Santo Rosario. Y él va a publicar este libro poco antes de su muerte. El libro se llama Mi Rosario. Y él nos narra en este libro y dice, al corazón inmaculado de María, de quien depende el futuro de este mundo, le dedico este libro. Y también el padre Gabriel Amor nos va a narrar lo que el Santo Rosario es. Y dice, el Santo Rosario no es una práctica del pasado como oración de otros tiempos que se recuerda con nostalgia. Al contrario, el Rosario está experimentando una nueva primavera. Este es sin duda uno de los siglos más elocuentes del amor que las jóvenes generaciones alimentan hacia Jesús y su Madre María. En el mundo actual tan disperso, esta oración ayuda a poner a Cristo en el centro, como hacia la Virgen, que meditaba interiormente todo lo que se decía de su Hijo y también lo que Él hacía y decía. Cuando se reza el rosario, se reviven los momentos importantes y significativos de la historia de la salvación. Se vuelven a recorrer las diversas etapas de la misión de Cristo. Con María reorienta el corazón hacia el misterio de Jesús, se pone a Cristo en el centro de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras ciudades, mediante la contemplación y meditación de sus santos misterios de gozo, de luz, de dolor y de gloria. Que María nos ayude a acoger en nosotros la gracia que brota de estos misterios, a fin de que a través de nosotros pueda irrigar a la sociedad a partir de las relaciones cotidianas y purificarla de tantas fuerzas negativas, abriéndola a la novedad de Dios. El rosario, cuando se le ora en forma auténtica, no mecánica y superficial, sino profunda, trae en efecto paz y reconciliación. Contiene en sí el poder sanador del nombre santísimo de Jesús, invocando con fe y con amor en el centro de cada Ave María. Pues aquí vemos el arma poderosa con el cual pudo expulsar muchos demonios. El famosísimo exorcista, el padre Gabriel Amor, que en paz descanse. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Espero lo hayan disfrutado igual que yo. Que Dios los bendiga.